Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabeza el señor gobernador Axel Kicillof. Se encuentran presentes el señor jefe de ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como todo el mundo sabe, el día de ayer el presidente de la Nación anunció una serie de medidas que van a regir en todo el territorio nacional, que son medidas de cuidado intensivas y temporarias. Consisten en que entre el sábado 22 de mayo y el domingo 30 de mayo, es decir, desde mañana y hasta el domingo de la semana que viene, se restringe la circulación en todas las zonas definidas como de alto riesgo y alarma epidemiológica. Que también en esas zonas se suspenden las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas presenciales. Repito esto, las presenciales. Las que no son presenciales no quedan obviamente suspendidas. Estarán habilitados solamente los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar, y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. Esto es lo que anunció ayer el presidente de la Nación, lo que muy pronto va a ser conocido a través de un decreto de necesidad de urgencia. Me toca a mí simplemente decir que la provincia de Buenos Aires, como hemos hecho durante toda esta pandemia y naturalmente siempre, la provincia de Buenos Aires respeta las leyes y cumple las leyes. Un decreto de necesidad de urgencia tiene valor de ley. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, tal como marca el decreto y tal como instruyó el presidente, se va a cumplir a rajatablas esta serie de limitaciones y medidas de cuidado. Quiero hacer simplemente un breve comentario sobre este punto porque parece que se puede discutir cualquier cosa y de cualquier manera. No es así. El presidente de la Nación, democráticamente electo, es además la máxima autoridad sanitaria y por tanto la máxima autoridad de esta pandemia. De forma tal que lo único que vamos a hacer nosotros es adaptar estas medidas a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Hacer otra cosa, cuestionar cada una de las medidas, cada una de las decisiones, en medio de una emergencia, en medio de la pandemia que representa una de las catástrofes más graves sanitarias de las que haya memoria, no solo cuestionar esas decisiones lo que hace es generar y sembrar dudas, incertidumbre, más angustia en medio de la angustia, sino que, como bien dijo el presidente, cuestionar cada una de estas cosas representa una especulación política y además genera confusión. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires nosotros contamos con un sistema de fases. Ese sistema de fases va a ser durante esta semana suspendido, pero puesto en equivalencia con el DNU. Todas aquellas regiones que son, todos aquellos municipios que son de alto riesgo o de alarma epidemiológica, que son los municipios en fase 2 y en fase 3 de nuestro sistema de fases, pasan a estar bajo estas medidas de cuidado. Se trata de 125 y uno más que va a ser ahora por pedido del propio intendente, va a ser incluido. 126 municipios de los 135 municipios van a estar bajo las nuevas normativas de cuidado que estableció el presidente.
Así que simplemente estamos aplicando a la provincia de Buenos Aires las medidas de cuidado que se dictan para todo el territorio nacional. 126 municipios van a tener las restricciones a la circulación y a las actividades presenciales que indicó Alberto Fernández en el día de ayer. No nos guía ninguna otra idea, ningún otro propósito que cuidarle la vida y cuidarle la salud a los y las bonaerenses, como lo ha hecho el presidente a nivel nacional. Obviamente, y lo dijo ayer, yo simplemente reitero para el que todavía no lo entendió o para aquellos que por mala fe o por intencionalidad política tratan de ocultarlo. Estamos en el peor momento de la pandemia y no solo Argentina, sino que también toda nuestra región se encuentra fuertemente afectada, así como Alberto en su gira europea envió fotos incluso y registros de cómo las principales ciudades europeas que visitó se encuentran hoy bajo restricciones, a pesar de ya tener temperatura mucho más benévola y a pesar de también en muchos casos haber vacunado muchos, se encuentran bajo fuertes restricciones debido a que la pandemia está atacando en una segunda ola y en algunos países se habla ya de una tercera ola. Aquí cerquita, Uruguay ha debido extender las medidas restrictivas, Costa Rica también, para hablar de nuestra región, suspendió las clases por 1 mes y medio. Estas son últimas noticias. Chile, Perú, Colombia están al borde de una situación de colapso sanitario con ocupación de camas de terapia intensiva cerca del 90-95%. Brasil es hoy el tercer país más golpeado por la pandemia, con 15 millones de contagiados. La verdad que toda la región se encuentra bajo ataque del virus. Digo esto porque algunos tratan de restringir el análisis y de evaluar las medidas como si esta fuera una cuestión exclusivamente argentina en el fenómeno de la pandemia y sus resultados económicos, sociales, psicológicos, pedagógicos, y además discutir cada una de las medidas que se toman como si fueran un invento argentino, cuando en realidad lo que se está haciendo es aplicar la misma batería de medidas que se ha estudiado y aplicado en todo el planeta. Yo pido a los que vienen aquí a discutir cada una de las cosas como si fuera una innovación local, que tengan en cuenta que la verdad es que hoy, a esta altura, el virus es mucho más conocido, se ha estudiado a fondo cuáles son sus efectos, sus modos de contagio, y se han analizado, siempre de una manera progresiva y también provisoria, pero se ha analizado bien cuáles son las medidas más efectivas cuando crecen los contagios. En lo que hace a nosotros, siempre, durante toda la pandemia, en la provincia de Buenos Aires hemos tenido una absoluta coherencia, más allá de toda especulación y más allá de todo oportunismo. Hemos tenido una absoluta coherencia que, para simplificar, consiste básicamente en lo siguiente: a más contagios, más cuidados. Tan simple como eso. A más contagios, más cuidados. Esto está claramente comprobado y es sencillo verlo, que cuando disminuyeron los contagios en la provincia de Buenos Aires, empezaron de nuevo con nuestro sistema de fases a habilitar las diferentes actividades, esa fase 5, que era prácticamente muy poquitas restricciones, o fase 4, y cuando los contagios comenzaron a crecer y cuando vimos que esa era la dinámica que traía la segunda ola, comenzamos nuevamente a aplicar medidas de cuidado mayores. En pocas palabras, de lo que se trata con esta segunda ola, que está siendo mucho más fuerte, es tratar de todos los modos posibles de quedarse en casa todo lo posible. Eso es lo menos riesgoso y lo más certero para evitar los contagios. Cuando digo segunda ola, me interesa muy brevemente comentarles algo que estuvimos viendo con nuestros expertos, especialistas. Si bien se habla de una segunda ola, muchos dicen que esta no es la segunda ola de la pandemia y del virus del año 2020, porque la verdad es que la información que tenemos, gracias también a avances tecnológicos y a capacidades científicas argentinas con el proyecto País, que nos permite ver cuánto es el avance de las diferentes cepas,
lo que se ha podido observar es que hoy en Argentina, y particularmente en la región del AMBA, en la ciudad y de Buenos Aires y en el conurbano, se encuentran tremendamente difundidas esas nuevas variantes, esas mutaciones del virus original. El virus original, el que conocimos en el 2020, hoy es minoritario. Es decir, que es una nueva pandemia porque es un nuevo virus, un virus modificado, cuya característica, la que seguro conocemos, es que es mucho más contagioso. Se habla de que la variante inglesa del Reino Unido tiene una transmisión entre el 30 y el 90% mayor que la variante original del virus. Es casi entonces el doble de contagioso. Y la cepa de Manaos entre 40 y 160% más contagioso. Prácticamente 3 veces más contagioso que el virus original que conocíamos. Que sea más contagioso quiere decir, para que se entienda bien, que los mismos cuidados que teníamos durante la primera ola hoy no alcanzan. Seguramente si tuviéramos la cepa original, hoy con lo que estamos haciendo no tendríamos esta explosión de contagios. La tenemos porque hay variantes más peligrosas y más contagiosas. Es un nuevo virus y se contagia más. Y además hemos visto otras características que todavía faltan conclusiones definitivas, pero voy a hablar de datos que ya tengo. En primer lugar, su efecto sobre adultos, pero más jóvenes, que es lo que fue en la primera ola. En las últimas 2 semanas, el 46,5% de los ingresos a terapia intensiva corresponde a menores de 60 años. La mitad de los que han debido internarse en terapia intensiva son menores de 60 años. Ya no alcanza a compensar que es un problema de otro, que es un problema de solamente los adultos mayores, sino que hoy está afectando fuertemente a población más joven por varios factores. Pero este dato es tal como lo cuento. También con los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy tenemos 246 menores de 14 años en hospitales, clínicas de la provincia, 246 en cuidados mínimos, 34 en cuidados intermedios y 44 menores de 14 años en cuidados intensivos. Menores de 14 años. Nadie está exento. El virus es muy peligroso, es una enfermedad realmente muy peligrosa. Tenemos que evitar los contagios. No alcanza con que no se desborden las camas. Es un enorme esfuerzo que hemos hecho en la provincia, y no solo nosotros, desde el gobierno provincial, junto con los intendentes, desde los gobiernos municipales, con la ayuda del gobierno nacional, con el sistema de salud, con los trabajadores y trabajadoras de la salud. No es solo ese esfuerzo enorme para ampliar la capacidad de atención de nuestro sistema, es principalmente los cuidados, la conciencia y la solidaridad de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que ha renunciado y se ha privado de actividades que disfruta, que le sirven o que necesita para evitar los contagios. Pero no alcanza con que no se nos llenen las terapias hasta el punto de desborde, como se ha visto en otros países del mundo. No alcanza porque sabemos que los contagios en una proporción terminan en internaciones graves y terminan en fallecimientos. Cada 10.000 contagios, en los números promedio que tenemos, cada 10.000 contagios tenemos 250 muertos aproximadamente, y esto es inexorable. Quiere decir que para evitar las muertes hay que evitar los contagios. Esto más allá de todo lo que se conoce en esta nueva variante del COVID, que tiene que ver con los más jóvenes, que tiene que ver con las embarazadas. Está afectando muchísimo. Hoy las embarazadas son población de riesgo, y particularmente las que tienen alguna enfermedad preexistente. Es muy fuerte cómo las está afectando, y hemos tenido que lamentar muchísimos, pero muchísimos problemas con esta población. Así que es una enfermedad terrible, lo repito una y otra vez. Alguno ha dicho que en la provincia de Buenos Aires queremos sembrar miedo. En primer lugar, que sí, que esta enfermedad
debe generar respeto y temor, porque es una enfermedad nueva, muy potente, muy contagiosa y tremendamente grave y mortal. Así que el que crea que no hay que dar información real y que así se cuida a la gente mintiendo o minimizando o directamente con negacionismo de la gravedad que tiene la enfermedad, es exactamente lo contrario. No es un pueblo al que debemos tratar de manera infantil mintiéndole para que no se preocupe por algo que es grave y muy preocupante. Hay que dar la información real. Entonces, quiero decir también con respecto a lo que planteaba de las medidas que se van a tomar en los próximos días. Se interrumpen actividades presenciales, pero nosotros hace algún tiempo, y esto también es conveniente decirlo, cuando se resolvió a través de un decreto de necesidad y urgencia interrumpir la presencialidad en las escuelas, en la provincia de Buenos Aires esa medida se aplicó solamente en algunos distritos, aquellos en emergencia o muy alta circulación del virus, o con problemas en su capacidad de atención sanitaria. Quiero decir que cuando empezó esto, solamente 35 municipios tenían interrumpida la presencialidad mientras crecían los contagios. Y digo esto porque algunos decían, bueno, cortaron las clases, no les interesa la educación, no les interesa la enseñanza. Es mentira. Durante gran parte de este periodo, en 100 municipios de la provincia de Buenos Aires, con más de 4 millones de habitantes, continuaron las clases presenciales. Solo las interrumpimos transitoriamente en aquellos lugares donde los contagios subían y ya no era seguro concurrir a la escuela, ni para los niños y niñas, ni para sus maestros y maestras, ni para el personal auxiliar, ni para sus familias, ni para la sociedad en general. Porque sobre esto hay que decir lo que es de nuevo la verdad. Está demostrado científicamente, empíricamente, y por las medidas que se han tomado en todo el mundo y a través de trabajos científicos tremendamente reconocidos. Aquellos que no se aplicaban o no querían aplicarse o decían que era veneno la vacuna del laboratorio Gamaleya, y después cuando salió una nota en una revista científica que hasta hace poco era desconocida, que se llama The Lancet, dijeron, bueno, ahora sí, bueno, vayan a leer el artículo sobre las medidas que se han tomado en todo el mundo. Creo que es una experiencia tomada de 131 países donde se llega a la conclusión que la segunda medida más efectiva cuando crecen los contagios es interrumpir la presencialidad. La revista The Lancet, la revista Nature, que es una revista tremendamente reconocida, creo que es con 200 países, el mismo resultado. Basta de mentir, es lo que dicen todos los estudios científicos. No hay un solo estudio científico que puede ser más o menos concluyente, pero no hay ninguno que no diga que cuando los contagios suben, cuando el virus está por todas partes, no hay ningún lugar seguro, no hay ningún lugar exento de contagios, aún tomando las medidas y los protocolos, porque los protocolos no siempre se cumplen perfectamente. Es decir, que es mentira, que en algún lugar no hay ningún contagio, es mentira. Pero en segundo lugar, la movilización y la circulación asociada a la cuestión educativa es inmensa. Nos duele, nos cuesta, pero evidentemente, como se ha hecho en todo el planeta, cuando sube muchísimo el grado de circulación del virus, hay que interrumpir actividades que impliquen presencialidad, que impliquen contacto, que impliquen cercanía y que impliquen contagios. Eso se ha hecho en todo el planeta. El resto es mentira, es hacer política con la pandemia, lo cual nos negamos a hacer. Por eso yo también quiero decir que es muy bueno ver tal vez el primer gesto de autocrítica del macrismo desde que dejó el gobierno, y así lo considero a este cambio de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la suspensión de la presencialidad. Es bueno y yo creo que está muy bien y me alegra. No hay duda, porque es imposible pensar lo contrario, que a mayor circulación va a haber menos contagios o que determinado tipo de circulación va a evitar los contagios. Así que insisto con que no hay que politizar la pandemia, insisto con que la verdadera
decisión basada en experiencia y en hechos no consiste simplemente en decirlo, sino ver lo que se ha hecho en todo el mundo y lo que dicen las revistas científicas y nuestros expertos. Tenemos un consejo de expertos, lo hay también en el gobierno nacional, tremendamente reconocidos, y lo han dicho todos, no hay uno solo que no lo diga. Por tanto, basado en evidencias, basado en hechos, yo creo más bien que han tratado de convertir a algunas conferencias o algunas posiciones sanitarias en spot electorales, y la verdad que no corresponde, no es momento. Nosotros estamos en campaña sanitaria, campaña de cuidados y campaña de vacunación, no en campaña electoral. O sea que llamamos de nuevo a tener más responsabilidad, a no joder con la pandemia. Y lo digo porque han sembrado muchísima confusión, siembran más dudas, más angustia, más ansiedad en el marco de una situación muy, muy complicada. Nosotros en la provincia de Buenos Aires nos guiamos por nuestros expertos, nos guiamos por el conocimiento científico, nos guiamos por la experiencia internacional, no nos guiamos por las encuestas, los focus groups y las tapas de los diarios. La verdad que creo que hay que tener una actitud seria, responsable y no enloquecer a la gente con discusiones que en medio de una tragedia tan grande, la verdad que solamente distraen del problema central que tenemos, que es cuidar la vida, cuidar la salud y combatir contra el coronavirus. Y a eso también me quiero referir, porque decía, la primera ola fue una cosa y esta segunda es otra distinta, no solo por las nuevas variedades que la convierten en una nueva pandemia, no solo porque están viniendo las temperaturas invernales que complican los cuidados. Hoy sabemos que el virus se contagia por el aire y entonces que hace falta actividades al aire libre, ventilación y que esto se hace más complicado e incluso muchas veces no se logra con temperaturas bajas de invierno. Así que estamos en esa situación así de complicada, pero también es otra pandemia porque tenemos la vacuna. Y con eso también se han dicho demasiadas mentiras. Demasiadas mentiras. Repito, comenzamos a traer vacunas mientras una parte importante de los comunicadores, de políticos, de la oposición, empezaron a decir que las vacunas que se habían conseguido, que resultan ser una de las mejores del mundo en cuanto a su eficacia, eran veneno. Llegaron a decir que era más peligrosa la vacuna que el coronavirus. Eso no es un invento mío. Además hay una causa judicial acusando de envenenar a través del uso de la vacuna. Y lamentablemente tuvo efectos eso. Todavía hay gente que duda o no quiere aplicarse vacunas porque escuchó a algún periodista, algún medio o algún dirigente político decir este tipo de cosas. Bien, así como se ha dicho que la vacuna era veneno, se ha dicho también que Argentina tiene pocas vacunas, que ha sido muy mala la gestión para conseguir vacunas. Bueno, quiero decir que si dejamos de mentir un poquito y vemos la realidad, lo que se observa es que en cantidad de vacunas conseguidas, Argentina es el país número 21. Número 21 de aproximadamente 200 países. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién puede seguir mintiendo de esa manera ante tamaña evidencia? Obviamente, cuando se toman vacunas por habitante, muchas veces países muy pequeños en población, consiguiendo menos vacunas, pueden vacunar a un porcentaje mayor de la población, evidentemente, pero nadie cuando va a comprar vacunas le da más o menos según cuánta población tiene, es lo que se puede conseguir. Y 1 millón de vacunas es 1 millón de vacunas conseguidas en cualquier lado, solo que si uno tiene 45 millones de habitantes, rinde menos que si uno tuviera 3 o 17 o una cantidad menor. Pero se ha trabajado muy intensamente, lo ha hecho el gobierno nacional, lo hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires también, para conseguir cada vez más vacunas, de forma tal que nunca se ha interrumpido el flujo de llegada de vacunas desde
comienzos de este año, que ese flujo se está incrementando. Y la otra buena noticia no solo es la llegada de vacunas, sino también la eficacia de las vacunas. Yo quiero dar unos poquitos datos sobre la eficacia de las vacunas que ya tenemos de la experiencia bonaerense de haber aplicado estas vacunas a nuestra población. En primer lugar, nuestro primer grupo objetivo eran los trabajadores de la salud. En los trabajadores de la salud, durante la primera ola, eran 4,5% de los contagiados. De todos los contagiados, muchísimo, porque es mucho más que su participación en la población. ¿Por qué los trabajadores de la salud eran 4,5% de todos los contagiados? Porque eran los más expuestos. Por eso, de nuevo, nuestro inmenso agradecimiento como sociedad, como gobierno, como pueblo, por haber estado siempre en la primera línea contra la pandemia. 4,5 en la primera ola. En el rebrote que tuvimos en enero, donde ya estábamos empezando a vacunar, se redujo al 2,1% del total de los contagiados. Y ahora en esta segunda ola, el 0,4% de los contagiados son trabajadores de la salud. Y como me decía Daniel el otro día, están 24 horas expuestos al virus. La eficacia de las vacunas y la novedad de esta pandemia con respecto a otras pandemias y con respecto a la primera ola no es solo que en tiempo récord la ciencia consiguió vacunas, sino que Argentina obtuvo una parte de esas vacunas, que ya las está produciendo en el país, y además que no es que sean buenas, son excelentes, y no es una sola, sino varias, y que tienen excelente rendimiento. Lo mismo puedo decir en cuanto a las personas de 70 a 79 años. Escuchen este dato, personas de 70 a 79 años, datos constatados en la provincia de Buenos Aires, con la población contagiada, internada y fallecida. Lo que tenemos es que una dosis evita el 81% de las infecciones. O sea, cuando se compara población vacunada con no vacunada, el 81% de las infecciones y evita el 93% de las muertes. Esta es la diferencia entre vacunarse y no vacunarse con una dosis. Tenemos un décimo, menos de un décimo de posibilidad de un desenlace fatal en el contagio. Así que importantísima la vacunación. ¿Cómo vamos en la provincia con la vacunación? Llevamos vacunados casi 3,5 millones con primera dosis de los 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires. Casi 3,5 millones. Del personal de salud, cuando está arriba del 90%, nosotros decimos que es el total, porque es el 90% de los inscriptos, en este caso el 95% de los inscriptos en nuestro sistema vacunate. ¿Por qué decimos el total? Porque hoy tenemos 416.000 inscriptos, los estaremos terminando de vacunar mañana o pasado, pero puede haber nuevos inscriptos, es decir, que se va corriendo permanentemente la meta. El personal de salud completamente vacunado. Las personas mayores de 70 años con un 90%, es decir, completamente vacunadas. En la provincia de Buenos Aires, las personas de entre 60 y 70 y 69 años con enfermedades previas, todas vacunadas. Esto es lo que nosotros llamamos primer hito de la vacunación en la provincia. ¿Por qué? Porque personal de salud mayores de 70 y entre 60 y 70 con comorbilidad claramente eran la población objetivo de más riesgo. Obviamente hoy estamos transitando el segundo hito de vacunación. Y quiero hablar de esto porque es fundamental la inscripción. Necesitamos fomentar y trabajar para que absolutamente todos los y las bonaerenses que estén dentro de los grupos de prioridad estén inscriptos. ¿Y por qué tienen que estar inscriptos? Porque la vacunación, en este caso, es optativa y voluntaria.
No se trata como otros planes de vacunación que son obligatorios, es optativo y voluntario. Es decir, el que no expresa su voluntad y lo hace a través de la inscripción en nuestra página de Vacunate PBA, en nuestra aplicación del teléfono de Vacunate, cuando se inscribe, expresa su voluntad de vacunarse y ya puede ser vacunado. Necesitamos que todos se inscriban. En el segundo hito estamos avanzando sobre todos los mayores de 60. Queremos vacunar a toda la población mayor de 60 de la provincia de Buenos Aires, no solo a los que tienen enfermedad previa, sino también a aquellos que no la tienen. Hoy tenemos de los inscriptos, que son 731.000, al casi 80% vacunados. Falta muy poquito, 160.000. Población mayor de 60 años. Necesitamos que se inscriban. Necesitamos que si conocen a alguien que no se haya inscrito, hablen con él o ella, le expliquen, lo traten de convencer o, si tiene dificultades, lo ayuden a inscribirse. Así han hecho los 135 intendentes en la provincia de Buenos Aires, trabajando para que puedan inscribirse aquellos que tienen dificultad o que tienen un prejuicio. Hay que convencerlo de la eficacia de la vacunación, hay que convencerlo de la seguridad de la vacuna, hay que convencerlo de que sin vacuna está realmente muy expuesto a esta enfermedad. El otro grupo sobre el que estamos avanzando en el segundo hito, además de todos los mayores de 60, son aquellos mayores de 40 con enfermedad preexistente. Fíjense, los que están entre 50 y 59, ya llevamos vacunados al 63%. Nos falta vacunar 179.000 mayores de 50, entre 50 y 60 con enfermedades previas. Y los mayores de 40 con enfermedades previas, nos falta vacunar a 227.000. Tenemos vacunado al 26%. Nuestro hito ahora, nuestro objetivo, nuestro próximo paso es vacunar a todos los mayores de 60, todos los bonaerenses y las bonaerenses mayores de 60 o aquellos mayores de 40 con enfermedad preexistente. Queremos vacunarlos a todos. Necesitamos que todos estén inscriptos para poder llegar a ellos, darles un turno y vacunarlos. Y falta poco. Y esta es la excelente noticia que tenemos durante este periodo de máximos cuidados que estamos emprendiendo ahora. Es una excelente noticia porque ha anunciado el Gobierno Nacional la llegada de un flujo de vacunas realmente muy relevante. Si esto se cumple, si esto es así, porque depende de todos los factores que a nivel mundial dificultan la llegada de vacunas, pero si esto se cumple, en las próximas semanas podríamos terminar este segundo hito y pasar a nuestro tercer hito de vacunación, que ya va a abarcar a todos aquellos que tengan enfermedades más allá de la edad y seguramente a todos aquellos que no tengan enfermedades a partir de cierta edad. Así que necesitamos que todos los mayores de 40 con enfermedades estén inscriptos. Todos, absolutamente todos. Y todos los mayores de 60. Ya los estamos vacunando. Fuera de eso, hemos vacunado al 50% de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hemos vacunado a 30.000 trabajadores y trabajadoras del área de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la velocidad y el alcance de nuestro programa de vacunación ya lo convierte en el programa más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que seguir trabajando. Estamos buscando que ese flujo de vacunas que ya está anunciado se incremente también desde la provincia, así que sobre esto pronto vamos a tener también novedades. Sobre el último punto que deseo hablar es sobre las medidas de acompañamiento económico y social en el marco de esta pandemia. Sabemos, y el que no sabe es porque quiere hacer daño, que el virus ha traído a nivel mundial una calamidad económica. Estamos hablando de una de las caídas del Producto Bruto y el comercio mundial más grandes de la historia. No por una crisis financiera, ni siquiera por un problema de deuda, no por un problema
de sobreproducción, sino simplemente por la aparición del virus. Ha puesto patas para arriba al sistema en su conjunto. Es muy grave lo que ha ocurrido y así hemos visto que los países desarrollados se han adoptado medidas inéditas a grandes problemas, a problemas nuevos, soluciones grandes y soluciones nuevas. Hemos escuchado al presidente de Estados Unidos anunciar uno de los planes de obra pública más grandes de la historia de Estados Unidos. Y hemos visto al gobierno norteamericano hacer medidas que en el ámbito local han sorprendido a muchos, pero que son respuestas ante la pandemia, que no admite el uso de manuales vetustos o manuales económicos usados para otras oportunidades. Más allá de que ayer, creo, o hoy, nos enteramos de que el Fondo Monetario está disponiendo una ayuda de 50.000 millones de dólares específica para atender los problemas ocasionados por el COVID en todo el planeta. Escuchen esta cifra. El Fondo Monetario va a hacer una inversión inmensa de 50.000 millones de dólares entre los países del mundo para ayudarlos con la pandemia. Yo no puedo más que decir que lo que piensa el Fondo Monetario usar para que todo el planeta dé una respuesta mejor a la pandemia es menos que lo que el mismo Fondo Monetario le prestó a Macri para que se patinara en su campaña electoral. 57.000 millones de dólares. Es decir, que solo a Macri le dieron más que toda la pandemia en todo el mundo. Así que nuestra pandemia, la anterior a esta, la verdad que también recibió un vínculo con el fondo. Nada más que en nuestro caso lo que hace es que la economía esté hoy afectada por la pandemia, y no estoy diciendo ninguna novedad, venía tremendamente afectada por el neoliberalismo anterior, endeudada, arrasada. Ante esto el gobierno nacional ya hace mucho tiempo había dictado una serie de medidas de acompañamiento a aquellos sectores que más la sufren, que son los sectores vulnerables y también sectores empresarios, sectores productivos, sectores del comercio, de los servicios, algunos de ellos que siempre fueron prósperos, pero que la pandemia por su naturaleza hace que sean las actividades que prestan perfectamente vinculadas al entretenimiento, al turismo, a la gastronomía, perfectamente siempre disfrutables y importantísimas, bueno, hoy se han vuelto peligrosas por el virus. Entonces lo escuchábamos a Alberto ayer anunciar una serie de medidas de acompañamiento vinculadas al incremento del programa Repro, la tarjeta alimentar, el plan Progresar, la asignación universal por hijo, potenciar trabajo, dirigidas al sector turismo, dirigidas al sector salud. Una serie de medidas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires también va a hacer un esfuerzo para complementar y acompañar en nuestra provincia también a esos sectores perjudicados. Ya el 7 de abril habíamos anunciado una batería de medidas que totalizaban 70.000 millones de pesos, el 30 de abril, para acompañar a los sectores más perjudicados. Tenían que ver con incrementos de determinados programas sociales, como el programa UDI, Más Vida, centros juveniles, becas de niñez, Envión, y particularmente, lo repito porque ya lo estamos implementando, ampliar nuestro servicio alimentario escolar, los comedores escolares, para alcanzar a 300.000 familias más. Chicos y chicas y sus familias. Nosotros cubríamos, a través de lo que es el programa de carácter social más grande de la provincia de Buenos Aires, cubríamos 1.722.000 chicos y chicas. Ahora anunciamos una ampliación en 300.000 para llegar y superar los 2 millones de beneficiarios de este programa, que no se interrumpió nunca durante toda la pandemia. Hemos incrementado en la provincia la jubilación mínima, ampliamos el presupuesto del desarrollo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, lanzamos una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo,
Ampliamos el presupuesto del programa Preservar Trabajo de nuestro Ministerio de Trabajo. También habíamos sancionado una serie de leyes impositivas, tanto una moratoria como un cambio en el régimen de monotributo en la provincia de Buenos Aires, y después medidas de crédito desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires de un alcance muy amplio, tanto en su programa Repyme como el de refinanciación de deudas. Ese era el paquete de medidas anterior. Vengo hoy a anunciar nuevas medidas, también de asistencia, de apoyo, de acompañamiento. La primera es que no se aplicarán retenciones en ingresos brutos a los sectores afectados por la pandemia. Son salas de teatro y complejos cinematográficos, discotecas y salones de fiesta, restaurantes, bares en espacios cerrados, establecimientos deportivos, jardines maternales y centros de atención y de desarrollo infantil. Se les aplicará también una alícuota cero en los regímenes de retenciones, percepciones bancarias y tarjetas, y esto va a aplicar durante los meses de julio, agosto y septiembre. Por otro lado, vamos a relanzar, desde el punto de vista impositivo, nuestro plan COVID-19. Es un plan de pagos para regularizar deudas impositivas vencidas desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, de ingresos brutos, inmobiliario básico y automotores, y lo vamos a poner en producción en los próximos meses. Y además vamos a suspender los embargos judiciales durante junio, julio y agosto, por supuesto, en el marco de la emergencia de la pandemia. Nuestro Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación va a lanzar un programa de sostenimiento económico para las actividades afectadas por la pandemia. Los destinatarios van a ser micro y pequeñas empresas, monotributistas empleadores, hasta 80 trabajadores, y va a afectar a aquellos sectores más golpeados por la pandemia. Y es un programa que va a tener una asignación presupuestaria de 2.000 millones de pesos. Esto es nuevo y se adiciona al conjunto de medidas de apoyo que habíamos lanzado durante el día 30. Y después también una nueva ampliación del programa Preservar Trabajo, donde además se elimina la incompatibilidad con el ATP. Era incompatible haber recibido ATP con el Preservar Trabajo, se elimina, se sostiene sí con el Repro 2, los que reciben Repro 2 no la tienen, pero el que recibió ATP la puede recibir, y ampliamos la lista de actividades alcanzadas por el programa Preservar Trabajo. No quiero abundar en más detalles, después vamos a circular a través de prensa las explicaciones y habrá un anuncio formal de cada uno de estos programas. Repito, entramos en una etapa de medidas intensivas y temporarias de cuidado. Es muy importante respetarlas. Vamos a generar más controles y vamos a coordinar esos controles con el Gobierno Nacional, con cada uno de los intendentes, también con la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, y de esa manera impedir que las actividades que no están permitidas ocurran, pero siempre, permanentemente, más que confiando en los controles, confiando en la solidaridad, en la voluntad, en la conciencia y en la comprensión de todos los y las bonaerenses. Estamos, obviamente, en condiciones, por esta pandemia, de mucha fragilidad, pero la estamos enfrentando con responsabilidad, la estamos enfrentando con solidaridad, la estamos enfrentando con coraje, la estamos enfrentando, como se dice, con aguante. Así que yo quería de nuevo decir que esta pandemia, lo antes posible, a medida que sigamos avanzando con la vacunación, si no se interpone alguna novedad del virus, va a terminar y vamos a poder entonces encarar de nuevo ese camino de reconstrucción de las ruinas de lo que dejó el neoliberalismo en nuestra provincia, y también encarar las transformaciones profundas que anhelamos, que queremos que todos ustedes
también desean y merecen. Lo último, agradecer de nuevo a todos los y las bonaerenses, a los trabajadores de la salud, a las trabajadoras de la salud y de la educación, a todo nuestro pueblo que ha hecho un esfuerzo inmenso y que sabe entender que estas medidas no tienen otro motivo que seguir cuidando la salud y la vida de los y las bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Hola, gobernador, buenas tardes. Soy Rosario Sica, de Cronos Noticias. Hace algunos días, funcionarios de la provincia dijeron que la capacidad de vacunación era de 100.000 aplicaciones por día. Con las nuevas dosis que van a llegar próximamente, ¿se espera superar esa cifra? Sí. Nosotros tenemos prácticamente 700 centros de vacunación en funcionamiento en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que son 307.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de personas, 135 municipios, con condiciones muy distintas en cuanto a lo demográfico, en cuanto a la infraestructura. Tenemos zonas rurales, tenemos obviamente municipios que tienen particularidades de todo tipo. No es lo mismo vacunar en la provincia de Buenos Aires que en ningún lugar del país y menos todavía que en una sola ciudad. Pero hemos trabajado para poder ampliar esa capacidad de vacunación y de estar recibiendo las vacunas que esperamos en los próximos días. Va a haber números muy alentadores. Ahí quiero, y me lo recuerda Daniel, que aquellos que tienen turno de vacunación, por supuesto, que están habilitados para circular, a pesar de las restricciones y limitaciones a la circulación, están autorizados a circular. Yo a este periodo lo llamo cuidarnos para poder vacunarnos, ¿no? Es un periodo de cuidarnos más para vacunar más. Así que es importantísimo respetar todas estas limitaciones que hay para que alguno que está por recibir la vacuna no tenga la desgracia de contagiarse al poco tiempo de poder hacerlo. Yo escuchaba que el expresidente se fue a vacunar a otro lado cuando había dicho que iba a esperar su turno. Bueno, su turno ya estaba listo, porque ya estamos vacunando en la provincia, si es que tiene domicilio en la provincia. No sé cómo andará la ciudad con la vacunación, pero acá en la provincia los mayores de 60 ya están casi todos vacunados, así que se podría tranquilamente haber vacunado en su país. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes, ministros. Ariel Lima, de la Televisión Pública. Quería preguntarle, gobernador, si se tiene previsto incrementar la fuerza de seguridad para estos retenes estrictos en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y al ministro Goyán si podría precisar cómo está el tema de la recepción inminente de más dosis de vacunas. Gracias. Bien, sí, hoy hubo una reunión en la Casa Rosada de coordinación entre, también encontramos, ¿no? Yo creo que hay algo importante, si se me permite, para recomendarle a nuestro, no digo a nuestro sistema judicial, a la Corte Suprema, que la verdad no tiene por qué ocuparse e interferir en cuestiones sanitarias. Ya vemos que fue una equivocación, que sí había evidencias clarísimas de los efectos de la presencialidad, pero claramente no tiene por qué ocuparse de esto. Y lo digo porque hoy el decreto de necesidad de urgencia establece limitaciones al tráfico y al movimiento de todos aquellos que no son esenciales y también al intercambio interjurisdiccional. Y ha pasado entre varias provincias. Nosotros lo que hemos coordinado hoy es una serie de operativos para hacer simplemente que ese decreto se cumpla en toda nuestra provincia y obviamente en los accesos desde otras provincias y aún desde la Ciudad de Buenos Aires. Así que esto es lo que estamos coordinando con diferentes jurisdicciones.
Dani, si querés. Hola. Bueno, como es de público conocimiento, la Federación Rusa comunicó que va a haber una regularización ya de los envíos. Esto es posible además porque en Rusia está en funcionamiento una nueva planta muy grande, muy importante para producir la vacuna Sputnik. También otros lugares, como nuestra provincia, que próximamente va a estar produciendo. Y hace poquito también nos enteramos que Brasil está empezando ya a producir vacunas Sputnik. ¿Qué quiero decir con esto? Están madurando todas las plantas que se estuvieron reformulando durante este tiempo y tenemos esa expectativa. Como es de público conocimiento, llegan unas 864.000 dosis de AstraZeneca por el programa o el mecanismo COVAX. Van a llegar en 2 vuelos, la enorme mayoría en un primer vuelo, creo que entre hoy y mañana, y el resto un remanente poquitos días después. Y también está anunciada la llegada de 3.900.000 vacunas de AstraZeneca, que también ya fue anunciado y es inminente para estos próximos días. Es decir, que con lo que ya está anunciado y con todas estas expectativas de maduración de las plantas en donde se producen, de maduración de los procesos que llevan a hacer los controles de calidad, etcétera, etcétera, como dijo el gobernador, en los próximos días vamos a estar disponiendo de una gran cantidad de vacunas y todavía mucho más en junio y julio, con lo cual ganaríamos estos tiempos preciosos que estamos obteniendo a partir de estas medidas de cuidados para avanzar fuertemente en ese programa de vacunación. Ya tenemos más de 3 millones y pico, llegaremos prácticamente a la población objetivo inicial pronto, si tenemos estas vacunas. Nuestro sistema de vacunación es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Es muy fuerte. Hemos llegado a vacunar 105.000 personas en un día y da para más. Es decir, está probado que funciona a ese nivel. Así que en la medida que recibamos las vacunas, rápidamente vamos a alcanzar el objetivo de cubrir ese primer hito y ese segundo hito que hizo referencia el gobernador. Última pregunta. Buenas tardes, Pablo Spinelli, mi nombre, soy de 0221.com.ar. Yo quería volver sobre el tema de los controles y en la relación del gobierno provincial con los intendentes, digamos, cómo va a ser el cumplimiento de estas medidas que, según ha dicho el gobernador y lo pidió el presidente, se tienen que cumplir a rajatablas. ¿De quién es la responsabilidad del control en la calle, de que se cumplan estas medidas y qué herramientas tiene la provincia o evalúa aplicar para que eso efectivamente se cumpla y no se produzcan algunas situaciones que se produjeron en otras etapas tal vez menos graves de la pandemia? Y si se me permite otra pregunta vinculada con los hospitales, la capacidad de internación que tienen los hospitales. Ayer directoras de hospitales importantes de La Plata plantearon un nivel de ocupación de entre el 70 y el 80%. Creo que el ministro ha dicho que es un piso demasiado alto para afrontar un rebrote fuerte, digamos, si esta situación se sale de control y los casos aumentan muchos. ¿Hay alguna estrategia, algún plan para expandir aún más la capacidad de internación en los hospitales? Y perdón, lo último, a pedido de un colega, digamos, si puede aclarar el nombre del distrito que se suma, que pasa de fase 4 a fase 2 y 3. Salto. Muchas gracias. Por pedido de la jurisdicción y por las condiciones sanitarias, evidentemente. Con respecto a los controles y las atribuciones y la interacción entre las jurisdicciones, hay responsabilidades compartidas, por supuesto. Los municipios tienen más injerencia en el control del cumplimiento dentro de los comercios, la circulación de vehículos. Hay una colaboración entre la policía de la provincia y agentes municipales. Es decir, que todos los intendentes de la provincia se encuentran comprometidos, lo que no quiere decir que si se empieza a buscar no se vaya a encontrar alguna postal de incumplimiento. Lo he dicho muchas veces, el otro día lo escuchaba a alguien de la ciudad de Buenos Aires también decir que no puede haber un policía en cada cuadra, en cada esquina, en cada edificio, en cada medio de transporte. La verdad que fundamentalmente, como ocurre con cualquier norma y con cualquier ley, yo lo he dicho, está prohibido pasar los semáforos en rojo. La verdad que si todos los días alguien se dedicara a buscar casos
de gente que no cumple una ley tan básica y una norma de convivencia tan básica como no pasar un semáforo en rojo, se va a encontrar muchísimos casos de incumplimiento. Lo que no hace que sea inútil la existencia de la ley, evidentemente, porque son casos puntuales de incumplimiento. Aun cuando se encuentra alguna fiesta clandestina, que siempre, tanto las intendencias como cuando tienen intervención la policía, se evitan porque están prohibidas, pero es imposible estar en todos lados al mismo tiempo. Tenemos que reposar sobre el control propio, la conciencia y eso, la responsabilidad de todo nuestro pueblo. La verdad que es eso. Y yo sé que hay algunos diarios porteños especialistas en buscar casos y postales de incumplimiento en la provincia, pero la verdad que tratar de generalizar eso, componerlo en una tapa de un diario, acá en la provincia sabemos que no lo convierte en un hecho general, porque nosotros vivimos acá y sabemos cómo es, y sabemos que después de las 8 de la noche hay alguna circulación, pero se ha reducido muchísimo desde que está limitada, así como hay secuestros de automóviles, pero sabemos que hay lugares donde no se llega con el control y la fiscalización y que sería imposible pretender que todo esté fiscalizado todo el tiempo. Así que debemos de nuevo convocar a nuestro pueblo a este enorme esfuerzo que hay que hacer, porque es desde ahí que vamos a lograr que esto se cumpla. Pero para hacer el esfuerzo hay que comprender también qué beneficio trae, porque que trae costos es obvio, que no tener presencialidad tiene costos es obvio, que limitar los horarios comerciales, que limitar actividades, que limitar entretenimiento tiene costos, es una verdad de perogrullo, es obvio que tiene costos. ¿Cuál es el beneficio? Y bueno, ya lo hemos visto. Acá en la provincia de Buenos Aires veníamos con 3.000 casos, pasamos a 6.000 y después a 12.000 en el transcurso de un mes. Veníamos duplicando los casos cada 15 días. ¿Qué iba a pasar si no se hacía nada? Seguir duplicándolos. En ese momento hubo una fuerza política que sacó un comunicado, que es la principal oposición, diciendo que estaba en contra de toda restricción porque atentaba contra la libertad. Era una posición realmente no solo irresponsable, sino que el producto de hacer eso que decían hubiera traído muchísimas, pero muchísimas desgracias. El desborde completo del sistema sanitario, con lo que eso significa. Si no se tomaban las medidas cuando se tomaron, a esa tasa de crecimiento ya hubiéramos estado absolutamente desbordados. Porque cuando el virus entra a duplicar, lo podemos ver en el caso de India, que llegó a 400.000 contagios diarios. Cuando duplica y no se hace nada, el incremento es muy grande. Y eso que India había tomado medidas. Entonces, de esa manera cortamos el crecimiento explosivo y exponencial. Se llegó a estabilizar y hasta empezar a descender. Y ahora, con la llegada del frío, con la difusión y la predominancia de las cepas más contagiosas, volvió a crecer de nuevo. Entonces, a más contagios, más cuidados. Es la única regla que entendemos que tiene alguna lógica. Y eso no tiene que ver tampoco con la afluencia de vacunas, ya lo hemos visto. Argentina es el país número 21 en llegada de vacunas del mundo. Es muchísimo, es un gran privilegio que tenemos. Y ahora, como bien decía Daniel, y sin poner cifras concretas y momentos específicos, porque todo lo que uno dice está sujeto a la verdadera corrida que hay contra las vacunas a nivel mundial. Infinita demanda, muy poca oferta, pocos laboratorios que pueden proveerla, capacidades limitadas para proveer todo lo que se necesita e incluso decisiones de varios países de prohibir intempestivamente la exportación o de vacunas o de insumos. Estamos en eso. Estamos en una puja internacional por las vacunas. El que no lo entiende y quiere ponerse a hablar desde el Twitter o desde un programa de televisión, desde la ignorancia y la mala fe, diciendo no se consideran vacunas, me parece que es una actitud destructiva. Además, no han podido traer una sola vacuna. En todo ese tiempo no han podido traer una sola vacuna. Y quiero decirlo por la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires, como lo ha hecho, establece contactos ciertos y provisión segura de vacunas, lo que va a hacer indudablemente es llevárselas al gobierno nacional. Jamás seríamos en la provincia de Buenos Aires tan mezquinos de solamente vacunarnos nosotros, dejando al resto del país por vacunas que conseguimos sin esa
provisión. Así que si consiguiéramos vacunas y todo lo que ya hemos conseguido, se lo hemos aportado al Gobierno Nacional para que lo distribuya de manera equitativa en todos los puntos cardinales de nuestro país. Tenemos una provincia generosa, solidaria y que no hace campaña con la salud y con la muerte. No hace campaña con la salud y con la muerte. No es momento para especulaciones y oportunismo. Vamos a ver postales del incumplimiento. Va a haber postales del incumplimiento. Pero tal como pasa hasta ahora, una pequeña minoría que incumple no tiene que atentar contra el enorme sacrificio y la generosidad y la solidaridad de todos aquellos millones que sí cumplen, porque comprenden y porque ya han visto cerca suyo contagiados y muertos. Y porque saben también, el otro día escuchaba alguna dirigente de la oposición que decía no me quise vacunar. Entiendan esto, que esto tampoco es una decisión estrictamente individual. Esa perspectiva de las libertades individuales en medio de una tragedia tiene muchísimas limitaciones. Por eso yo contrapongo la cuestión de la solidaridad. No podemos actuar con anteojeras, con mezquindad, en el sálvese quien pueda. Y acá el tema de vacunarse no es solo un problema individual, es un problema social. Si alguien dice no me vacuno y después contagia, ¿quién paga por ese daño que le ha hecho a los demás? Porque acá somos todos vectores, todos vehículos del virus. Entonces, la vacunación es un problema colectivo, social y solidario. Por eso hay que llegar, y por eso es importante que nuestra campaña de inscripción en el plan de vacunación alcance todos los rincones de nuestra provincia y que no se quede nadie o sin enterarse o sin posibilidad de inscribirse o, peor que eso, con falsa información, con esa información de boicot de los antivacunas, y entonces se exponga a él y exponga también a los demás. Así que es fundamental que estas poblaciones a las que ya estamos vacunando conozcan el plan, se inscriban y accedan a sus vacunas. Es importantísimo. Después, había una pregunta más. ¿O ya está? ¿Cuál? No, hemos ampliado en más de 200 camas últimamente, estamos llegando a 400 camas nuevas, lo que ha permitido que no desborde el sistema sanitario a este momento. Ustedes fíjense, cuando entramos en la segunda ola teníamos 550 camas de terapia intensiva ocupadas en el Gran Buenos Aires, 550. En ese mes que crecieron los contagios, de 3.000 a 12.000, un poquito después, porque las internaciones llegan un poquito después, pasamos de 550 camas a más de 1.600. Se llenaron 1.000 camas de terapia intensiva en un mes. Y si no tomaba el presidente y no tomábamos, más allá de toda la persecución con esto, más allá de toda la campaña de desinformación, más allá del intento de generar bronca y hacernos pagar costos de desinformar, más allá de todo eso, si no tomábamos las decisiones oportunamente, hubiera explotado el sistema sanitario. No importa cuántas camas, nos quedaban 700, hoy nos quedarán 800 camas. Pero no importa igual, el problema es anterior. Por cada cantidad de contagios hay una cantidad de muertos. Entonces no solo hay que evitar la saturación del sistema sanitario, que genera una mortalidad inmensa, sino que además, y primero, hay que parar los contagios. Porque si no paramos los contagios, no paramos la muerte. Porque aquel que llega a terapia intensiva, aquel que se interna y dispone de una cama, de un profesional y una profesional, las enfermeras, todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario, porque esto no es ampliar camas como muebles. Es un sistema sanitario donde el principal factor es el factor humano de los y las trabajadoras de la salud. También la ampliación de centros extrahospitalarios. Hemos hecho montones de cosas, pero el tema es bajar los contagios, bajar la curva. Eso es lo que tenemos que hacer urgentemente, porque yo no voy a convivir como si nada con 500 muertos por día. Creo que hemos perdido un poquito la sensibilidad de lo que significan 500, 600 o 700 argentinos muertos por día. Se han hecho comparaciones como con la guerra de las Malvinas, se han hecho comparaciones siempre odiosas porque son hechos distintos y estamos hablando de fallecimientos. Pero lo que quiero decir es que no podemos acostumbrarnos ni resignarnos a 500, 600 o 700 muertos por día, aún si no desborda nuestro sistema sanitario. Porque aquel que encuentra cama, como bien dice Daniel, como dice Nicolás, cuando se interna en terapia intensiva, tiene probabilidades
realmente bajas de salir con vida. Y si sale con vida, después tiene un largo trecho para la recuperación, que no puede ser total, que no necesariamente es total. Es decir, que estamos ante una enfermedad muy grave, despiadada. Entonces tenemos que bajar los contagios, tenemos que bajar la circulación, más porque hay una carrera entre el frío, el virus y las vacunas. Entonces tenemos que darnos tiempo para que toda la población más expuesta pueda estar vacunada. Aún siendo el país 21 en haber recibido vacunas y estando hoy a punto de recibir cantidades importantes de vacunas, si todo anda bien. Entonces es ahora que tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo. Por eso estamos pidiendo de nuevo este sacrificio, sabiendo lo cansados, lo agotados, lo angustiados que estamos. Nosotros también, en lo individual, en lo colectivo, pero el pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene indudablemente esa capacidad, tiene indudablemente esa solidaridad. Y antes de terminar, quiero decir algo. Hay clases en la provincia de Buenos Aires la semana que viene. Hay clases. Yo ya no me quiero meter más y no lo puedo entender. Lo que se suspendió es la presencialidad. En aquellos distritos que no están dentro de la alarma, que son 9, va a haber presencialidad todavía, porque así lo indica el DNU. Pero en el resto hay clases con modalidades a distancia, con los inmensos esfuerzos que han hecho los trabajadores y trabajadoras docentes, auxiliares, y obviamente los inmensos esfuerzos que ha hecho nuestro ministerio, nuestra ministra. Bueno, no me voy a detener a enumerar la inversión inmensa que hemos hecho para sostener el vínculo con la enseñanza, aún sin contar con las millones de computadoras que se dejaron de distribuir durante el gobierno anterior sin explicación. Yo dije una vez, van a tener que pedir disculpas, porque descontinuaron el Conectar Igualdad, hoy no sería muy útil. Estamos trabajando en todos los planos, presencialidad acotada, estamos trabajando en acompañamiento de aquellos que han tenido una presencialidad interrumpida, estamos trabajando en inversión, tanto en capacitación como en medios virtuales. Hemos conseguido la gratuidad para el acceso de las páginas y recursos educativos de la provincia. Hemos invertido también en la mejora edilicia, más de 3.000 obras en nuestras escuelas. No hemos cerrado las escuelas un solo día, aun cuando no hay presencialidad, tanto por los comedores escolares como para ahora hacer asistencia puntual a aquellos que lo necesitan, y nos han acompañado nuestros principales aliados, que son los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires, en los que creemos y en los que además hemos trabajado para poder vacunar hoy a más de la mitad. Y ahora, si recibimos más vacunas, vamos a completar, de ser posible, ese proceso de vacunación. De la misma manera que estamos pensando ya en cómo va a ser el camino al regreso a la presencialidad, ni bien podamos hacerlo. Tenemos un plan de regreso a la presencialidad. Eso sí, cuando sea segura. Mandar a los chicos y chicas a la escuela, a los maestros y maestras, a contagiarse, a que se contagien sus familiares. La verdad que cuando el virus circula arriba de 500 casos cada 100.000 habitantes por 15 días, hemos visto países como Alemania, montones de países que suspenden la presencialidad mucho antes. Pero que se suspenda la presencialidad no quiere decir que se baje la persiana de la educación en la provincia. Nunca. Y la semana que viene tampoco. Así que los días que son hábiles va a haber en los distritos donde no se pueda hacer presencialidad continuidad pedagógica. Muchas gracias, señor gobernador, y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.